tal? Muy buenos días. Una disculpa, por ahí hubo una falla técnica nuevamente, les agradezco. Ojalá nos comprendan. Y antes de empezar el día de hoy, habíamos hecho un grupo de manuales en la cual en este grupo por aquí habíamos quedado de que pues iban a hacer por ahí una lista de todos los que cumplen años. Por aquí quiero felicitar a Luis Roberto que por ahí festejó cumpleaños. También tenemos aquí a Mireya. Bueno, Mireya nos escribe nada más normal. Luis Roberto otra vez. Valdivieso, me imagino que es el apellido. Miguel Medina también, un abrazo. Después, por ahí tenemos a... Creo que son todos los que... Bueno, así los que nos mandan aquí en la lista. Ya por ahí igual hay una lista. Ya ahorita ya lo de la transmisión ya quedó. Ya todos los que están escribiendo. Una disculpa. Creo que nada más ellos dos son de los que festejan esta semanita. Y quiero agradecerles de verdad infinitamente las muestras de afecto y de cariño que me hicieron llegar a través del contador José, que iba con su esposa, de la contadora Verónica, que me sorprendieron antier ahí en familia. Les agradezco, de verdad. Aquí está su regalo, y yo lo dije que lo voy a portar con mucho cariño. Igual la camisa que me obsequiaron, y por ahí pues el perfume. Agradezco infinitamente todo ese cariño que hicieron algo en grupo, cómplices con mi esposa, porque pues no me esperaba todo, y no tengo palabras para agradecerles a ustedes infinitamente el apoyo. De verdad me comprometo más con ustedes, y me comprometo más a ser más sencillo de lo que soy. Ustedes se merecen todo lo mejor de mi parte. Y cuando gusten, ahí está José Luis Lozano con ustedes. Infinitamente gracias, de verdad, por esos presentes que me llevaron, y que se dieron el tiempo de viajar para verme. Agradezco a todos, y de verdad a los que cumplan años, mándenme su lista. Por ahí igual subieron las fotos de la fiesta ahí, de cuando me están entregando el regalo. Todo el grupo ya las tiene, y les agradezco nuevamente. De verdad, todo lo que esté a mi alcance lo voy a hacer. Lo he dicho siempre, y lo he dicho muy profesional. A veces no es el dinero, sino la amistad es lo que más cuenta. ¿Sale? Todo el mundo necesitamos para la chuleta, siempre lo digo, pero pues ahora estoy más comprometido con ustedes. Así es que gracias. Por ahí igual platicábamos de un tema de unos contratos, ya está platicado. Ya la otra semanita los tienen, y entonces trabajaremos en equipo y trabajaremos de esa mejor intención. ¿Sale? Les agradezco infinitamente toda esta parte en la que ustedes de verdad me mostraron que es un grupo muy unido, como los otros grupos que he tenido, y agradezco infinitamente. ¿Sale? Y los que festejaron o festejan hoy o mañana, ahorita si me escriben quién cumple años, y con todo gusto aquí lo decimos, y lo haremos de una manera muy especial. ¿Sale? Si hubiera la oportunidad cuando termine el diplomado, así como ahorita se organizaron, nos vemos físicamente. Yo me comprometo a llevarles unos pastes ahí a todos los que hagamos esa reunión. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar con esto del manual. Recuerden que es un manual un poquito largo, porque pues es uno de los más especiales, pero
ese manual integra, no al 100%, pero sí integra lo que afecta en otras normas. Y de esa manera, pues ustedes tienen que ir viendo todo este tipo de situaciones. Habíamos quedado de que estar haciendo este manual, tengo que ver otra norma, y hoy dentro de esa misma norma 19 está nada más el indicativo, la introducción de la norma 11, para todos aquellos que trabajan donde están expuestas al ruido. La norma 11 precisamente es qué deben de tener los que estén expuestos al ruido, que usen maquinarias, que usen cosas para soldar, una cortadora, taladros, que si llevamos a cabo este tipo de cosas, pues aquí nosotros normalmente sí tenemos que ir visualizando esta parte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ir viendo todo este tipo de conducta, vamos a ir analizando todo este tipo de situaciones. Para la gente que trabaje donde está expuesta al ruido, bueno, pues normalmente aquí a futuro se pueden hacer acreedores a ya afecto del oído, y entonces la parte auditiva pues puede dañarnos entonces en ese sentido, ¿sale? Les decía, a lo mejor como contadores, como abogados, como Miguel, creo que es un administrador, Miguel, por ahí, que es el que cumple años. Entonces, un ejemplo, Miguel como administrador a lo mejor igual va a decir, oye, Miguel Medina, a lo mejor, pues yo no conozco nada de lo que hablas mucho, José Luis, pero sí sé que tengo una empresa que efectivamente hay gente que está con taladros, con rotomartillos, con todo ese tipo de aditamentos. Bueno, pues estoy escuchando las conductas expuestas a ruido, que normalmente siempre les gusta usar situaciones de letras, y entonces cuando ustedes vean precisamente los niveles y la situación de toda esta parte, pues que nosotros sí conozcamos todas las conductas en este sentido. Decíamos una NPA, que es un nivel de presión acústica, un ER, que es un nivel de exposición de ruido, que contiene la norma oficial mexicana. Entonces nosotros debemos de ir cuidando ese lenguaje, porque ahorita pues seguimos con las conductas de COVID, llevamos ya 2 años, y entonces al tener esto de COVID, recuerden que ustedes pueden modificar su manual si efectivamente todavía hay gente que no va continuo al trabajo, sino que todavía lo están de alguna manera combinando, en unos días sí, otros días no, pero debemos de estar cuidando esto. Les mandamos un saludo a los amigos que nos empiezan a ver en Facebook, su servidor José Luis Lozano. Estamos viendo y continuando con la norma 19, nada más que estamos implementando conductas de la norma 11 para la norma 19, y la norma 11 es las conductas expuestas al ruido, de tapones auditivos que usan con los gogles para todo el tipo de daños en los ojos. Bueno, estamos analizando toda esta parte. Les mando un saludo también, pues muchas gracias a los que nos ven en Face. Estoy muy agradecido con ustedes. Su servidor siempre ha sido, creo que un buen ejemplo para mucha gente que me sigue, y hay que aprender a hacer las cosas, y aprender a hacer las cosas nos deja más tranquilo el día de mañana. Andamos como locos trabajando todos porque hay que corretear la chuleta, como yo les digo a varios de ustedes, pero la mejor satisfacción es que yo tengo amigos como ustedes que me siguen en Face, amigos que me siguen en los cursos. Igual ya voy a modificar mi página de internet, ya vamos a meter otras cosillas. Les comentaba, en su momento les mencionaré, arrancamos programa de radio el día lunes, y entonces traemos otros proyectos ya más enfocados con la situación del home office y todo este tipo de cosas. ¿Sale? Entonces decíamos, hay que cuidar dentro de este manual de la norma 19, pues cuidar estas conductas ahorita de COVID, checando todo el tipo de cosas, pero para poder hacer esto, para poder empezar a decir la norma 11 con los efectos de la pandemia, tengo que cuidar y conocer algunas recomendaciones. Y entonces estas recomendaciones, pues tengo que ir viendo
qué área de trabajo, en qué conducta de trabajo, los planos de distribución, cómo van a estar trabajando las personas sin que afecten, si está dividida por cabina la oportunidad de trabajo o si está dividido por espacios. Pero sí es importante que nosotros tengamos de alguna manera nociones que pueden dañar y que nociones que tal vez tienen un fundamento legal, porque normalmente a veces llegamos a escuchar en una empresa que está el ruido y que están echando con taladro, están con rotomartillo, están con pincel y martillo o cincel, están con pico y pala y todo ese tipo de cosas. Nos olvidamos que existen conductas legales y esa parte es como la norma 11, donde dice tú para que hagas esto, pues debes de proporcionar este equipo de trabajo y entonces ese equipo de trabajo, pues debemos de conocer qué tanta gente trabaja, cuáles son sus inquietudes y decirle, mire, esto sí se puede, bajo la norma tienes que usar estos tapones o tan solo ahorita lo de COVID, a lo mejor como estamos en el expuesto al ruido, pues a lo mejor igual, sin que afecte, nos obliga a usar cubrebocas, ¿sale? Y entonces debemos de andar en esa conducta de ir protegiendo todo este tipo de situaciones, para lo cual dice que pueden tener de alguna manera pues algunos decibeles que, vuelvo a repetir, como contador, como administrador, no conocemos nada de esto, que nos hacemos llegar de gente que conozca este tipo de temas, como los ingenieros, como las conductas de un psicólogo, en donde se va midiendo pues la parte de los llamados decibeles. Normalmente, por normatividad, el tope máximo son 80 decibeles. Ya si existe más de ese ruido, pues hay que cumplir la expectativa de evaluación. Entonces, si ustedes se percatan, en todo el manual estamos hablando de la situación de los decibeles, y arriba de 80 ya es más, digamos, más especial y debemos de cuidarnos esta parte y debemos de ver cómo están evaluando todo esto. Imagínense que su empresa efectivamente usen taladros, usen alguna herramienta que genere ruido y que, digámosle así, que esa comisión de seguridad e higiene no tenga ni nociones de qué es la conducta de ruido, y entonces deben de aprender a decir, oye, ¿sabes qué? Pues el cuate que está cortando usa mucho su serrucho, usa mucho su taladro, su cortadora, y no lo estamos cuidando en una conducta de salud. Entonces vamos a hablar con los dueños y vamos a decirles, oye, fíjate que sí estamos viendo que estos trabajadores que están usando diario el taladro y que están ahí usando maquinaria para cortar, no tienen protección. Entonces, patrón, te invitamos a que nos pongas pues la chamarra, el casco, los gogles, los tapones auditivos, todo esto, su respirador, todo esto para que pues se proteja y no existe un accidente de trabajo, no ocurre un accidente de trabajo. Entonces, ahí es donde se empieza a medir el método de evaluación con el cual, de alguna manera, la norma 11 nos obliga a ver esas condiciones normales de trabajo y nos obliga a cuidar a todo trabajador. Recuerden que todos los cambios de la Reforma Federal de Trabajo, toda la Ley Federal del Trabajo, ya va más en favor del trabajador, todavía más adelante que de lo que existía hace unos años. Entonces, tenemos que irnos apegando a todo este tipo de cambios, en donde cuidar las conductas, como decía yo, de medición en base a la evaluación ambiental, en base a la conducta ecológica, en base a la manera como está trabajando la empresa. ¿Qué es lo que pasa? Digo, vamos a hablar de una conducta muy especial. Voy a pensar este ejemplo, que esta sea una empresa donde existen 20 trabajadores y de esos 20, 15 se dedican a cortar, 5 son de almacenaje. A veces el dueño lo primero que piensa, no, es que voy a gastar mucho, es que pues es mucho dinero y yo no gano mucho y etc.
Pero veamos la conducta de una buena asesoría. ¿Qué es lo que sucede? A ver, patrón, mira, formas tu comisión. Ellos van a revisar. En tu jornada de trabajo, vamos, es cierto, reduce 20 minutos para efectos de revisión. Y todo lo que tú compres como equipo de seguridad, como cascos, como gogles, todo eso, incluso hasta un botiquín, todo es deducible si pedimos factura y está soportado. ¿Por qué? Porque tenemos atrás una comisión que pidió un botiquín, que pidió equipo de seguridad para protección, para no provocar algún accidente de trabajo. Entonces, si educamos a ese patrón, a ese dueño, a que hay un documento oficial como el CFDI, pues entonces no nos va a preocupar porque todo es deducible. Y si tuviéramos una revisión, aquí está, y ven, y aquí está todo el equipo de trabajo, en apego a la ley del Seguro Social, en apego a código fiscal y a todo este tipo de cosas para que no afecte. Y entonces el patrón va a empezar a voltear y decir, oye, sí se puede entonces deducir, claro. Como ahorita decíamos, algo que entra mucho en la contabilidad, la deducción, es el gel antibacterial, son cubrebocas y todo ese tipo de cosas, porque la modernidad está así, ¿sale? Entonces, si nosotros empezamos a cuidar esos puntos de medición, si empezamos a ver que todo está bien soportado, no tenemos por qué ir descuidando las cosas. Y entonces vamos a empezar a ver en dónde está la empresa, en qué condiciones hay en la empresa, y tenemos que ir monitoreando, ¿sale? Cuando llevamos esa buena asesoría, yo lo pongo como ejemplo ayer, me tocó dar una asesoría con una empresa de Querétaro, y le digo, a ver, tu situación está así, 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 ese punto de vista, aquí estás mal, ten cuidado en esto, haz esto, te voy a enseñar cómo meter tu reporte. Nos metimos a la plataforma, de la plataforma nos metimos y le digo, aquí va, ¿qué duda tienes? Ni una, aquí está tu movimiento, ¿qué duda tienes? Ni una. Entonces, mi manera de trabajar es así, es enseñando algo práctico y real, que eso es lo más importante, que sea real en la conducta, porque podemos dar una conferencia, podemos dar un curso, y fíjate que esto es así, y este tema, y oye, ¿lo llevas a cabo? No, pero pues así dice la lectura, ¿sí? Y cuando aprendemos la situación, nos damos cuenta de muchas cosas que a veces la autoridad simplifica y no dice todo el rollo. Entonces así pasaría lo mismo aquí. Si analizamos esta conducta y empezamos a llegarnos de gente que conozca, oye, ¿hay ruido estable o inestable? ¿Qué es eso? Mira, el ruido estable ya nos da su definición, el inestable nos da su definición, y entonces vamos a ir viendo ese tipo de cosas. Por eso decíamos, como gente profesionista, a lo mejor no conozco mucho el tema, pero sí voy a ir cuidando las conductas de decibeles. También hay otro lenguaje que de alguna manera lo que dicen condiciones de lo que es el decibel, condiciones de una normatividad para ir cuidando el movimiento de presión sonora, ¿sale? Y entonces al ir cuidando ese movimiento de presión sonora, pues igual nos va a decir la conducta, oye, de acuerdo a la normatividad, el tope máximo y sin exceder son 12 metros, y después de 12 metros ya puede provocar cierta situación emocional y puedes caer mañana en una conducta psicosocial, pero vamos a cuidar de alguna forma este tipo de conductas. Y entonces al momento que estemos midiendo los dichosos decibeles, pues finalmente tenemos que ver el efecto, a dónde está, cómo está, cuál es la conducta, para ir viendo todo esto. Así como también hay gente que hace evaluaciones de los ruidos, midiendo metodologías, y una de esas, que un receptor muy susceptible, muy vulnerable, es un micrófono. Entonces puede tener su micrófono, y al tener su micrófono, bueno, pues les puede dar de alguna manera los decibeles que se dan, ¿sale? Tenemos que ver la metodología, así como evaluar al personal y hacerle un checklist
de la conducta de salud para ir monitoreando este tipo de situaciones. ¿Sale? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues ya quien lo hace ya usa sus herramientas, sus instrumentos con las cuales pues va a decir si hay mucho ruido, si no hay ruido, en base a la evaluación de decibeles. ¿Sale? Entonces, sí checar ese tipo de decibeles que ya los miden, pero cuando aprendemos a usar todo el equipo de trabajo, de verdad que nos va a ayudar mucho a tener ese tipo de calidad en su empresa. ¿Sale? Hay certificados de calibración, hay instrumentos que utiliza el empleado, los llamados sonómetros o medidor especial. Digo, ustedes lo ven y ustedes escuchan que, voy a poner el ejemplo ahorita, ¿no? El ejemplo que pasa la de los colchones viejos y toda la canción, o pasa el helicóptero por acá. Entonces hay ruidos que se tienen que ir cuidando, pero si dijeran, oye, pues ok, hay una pared antirruidos y no se pasa todo, que si no se estaría escuchando como aquí en presencia. Pero si fuera fuerte, a lo mejor yo suspendo en ese momento la temática de hablar hasta que no pase la persona, quite el sonido y otra vez volvería a platicar como lo estoy haciendo ahorita con ustedes, ¿sale? Y entonces esta norma 11 hay que valorar los ruidos. Un ejemplo, oye José Luis, en la oficina no tenemos eso. Claro que lo tenemos. ¿En dónde está? En que no va a faltar alguien que ponga la música, que ponga la estación de radio muy fuerte y no se escuche o no nos deje trabajar o no nos concentremos en el trabajo. Entonces igual, ahí se mide esa parte de esta norma 11, que es lo que está marcando. Y entonces existen una tabla de decibeles permisibles, y esos decibeles permisibles pues nos va a ayudar a decir si la empresa cumple con la regla o no. Decíamos, oye, pues normalmente 80 decibeles es lo más común, pero pues hay gente que le sube un poquito más al ruido de la música. ¿Y hasta cuánto está permitido? Bueno, pues si tú tienes un aparato para medir decibeles, ¿qué es lo que dice? Oye, si tienes 90 decibeles, el tope máximo en tiempo de hora permisible son 8 horas. Si tienes 93 son 4 horas, pero si tienes 105 está muy excesivo y nada más son máximo 15 minutos porque después se daña o después tenemos el ruido y nuestra cabeza está explotando o tronando como bocina, tum, tum, tum. Entonces, esta es la parte donde cada uno de ustedes debe de aprender a checar esta situación. Un ejemplo, a lo mejor, oye, mi despacho está aquí, pero el vecino de al lado tiene un taller y todo el día está con su música. Bueno, pues ok, le voy a pedir de favor que le baje tantito o pues voy a hacer una denuncia. Pero yo no puedo permitir, digo, hay empresas que lo hacen y empresas que les guste y lo harán, pero quiere decir que están violando la normatividad y nosotros aquí estamos tomando un curso para ir mejorando nuestra empresa, ir haciendo cosas que mejor satisfagan la empresa, ¿sale? Entonces, les digo, hay maneras de evaluar, maneras de decir los niveles de acústica y esos niveles, bueno, pues decíamos, se da con programas que hace un ingeniero, que nos mide el ingeniero cuál es la conducta, ¿no? Y entonces aquí está otra gráfica que nos dice más o menos el tipo de conducta que se va evaluando. Si decíamos de un control administrativo, bueno, pues tenemos que ir cuidando esos niveles que están en promedio de rango de 90 a 94 decibeles más o menos, y vamos a ir programando esa conducta. Entonces, si ustedes, incluso esta parte la pueden dejar los que estén haciendo el manual del despacho, ¿sale? Pues es que si ponemos música, bueno, pues tienes que bajarle, pues si no, no me dejas concentrarme, no me dejas terminar mi trabajo, o me estás molestando, digo, de esa naturaleza. Y entonces ya al tenerlo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que cuidar esa conducta, por eso ahí acuérdense que yo lo que les llevo a poner en rojo son cosas que vamos midiendo en el control ambiental.
en la conducta saludable, que incluso por decir un ejemplo, terminando ahorita el espacio de Face, vamos a hacer una dinámica porque vamos a agregar algo que ustedes han escuchado que se llama el tema ELSA. Y ese tema ELSA aquí impacta muy bien porque el tema ELSA son de conductas laborables saludables, un mejor ambiente laboral. Entonces lo vamos a agregar aquí, ese tema, porque ya está, ahora sí que ya está sonando esta temática de lo laboral un poquito más de cuidado, ¿sale? Y entonces estar midiendo estas condiciones del ruido, pues nos va a decir qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, ¿sale? Pero también existe otra norma, la norma 15, que habla de conductas térmicas extremas. Y entonces, oye, fíjate que yo sí tengo temperatura muy alta, muy baja en la oficina. Bueno, pues entonces aprende a usar tu conducta de la norma 15 por conductas térmicas, ¿sale? Son excesivas, hay mucho frío, hay mucho calor. O ejemplo, yo lo decía, yo que vengo de Hidalgo, pues en Hidalgo hace mucho frío, todos los días ha estado lloviendo, hay que usar chamarra, pero pues nos impacta. O si me voy al norte, si me voy a Morelos, los calores de 40 grados son impresionantes. Y entonces, esta parte, igual, voy a contemplar aquí, bajo esta conducta de la norma 15, checar los requisitos mínimos de evaluación con los cuales el centro de trabajo pues debe de estar cumpliendo. Y la misma parte, oye, tenemos que hablar de la norma 15 de conductas extremas, pues sí tenemos que recabar información para saber en qué momento está la conducta extrema. Yo pongo el ejemplo que ven ustedes en pantalla, con un POE, que es personal ocupacionalmente expuesto, el llamado POE, ¿sale? Y si se percatan en la imagen, pues es una persona que está retirando tal vez acero en condiciones extremas de calor, es una fundidora. Y entonces, ¿qué va a pasar? Oye, si tú trabajas en una fundidora, pues tienes que usar camisa de asbesto o alguna bata, zapatos especiales todavía más, casco, careta, pero ya el personal que está expuesto, el llamado POE, ese personal pues tiene que tener igual una capacitación. Yo les pongo un ejemplo con una vivencia real. Yo les decía, años atrás, yo fui el contador de costos, hoy nada más asesoro, el contador de costos de la empresa fundidora más grande de Latinoamérica, la más grande. Entonces mi área me enseñó a aprender mucho. ¿Y qué es lo que sucede? Fundía a 1700, a 2000 grados de temperatura y la gente que estaba ahí, sucedió un accidente. Entonces yo quiero que ustedes aprendan de cosas que a veces yo como expositor digo, que aprendan. Llega un muchacho nuevo a trabajar, se contrata como eventual, al estar contratado como eventual, se les dice las condiciones de cuidados de salud, el muchacho piensa que era broma, un día normalito, haciendo frío, echan a calentar uno de los hornos porque había 8 o 10 hornos, entonces se pone su equipo de asbesto, se pone a sacar el acero, una barra de acero, fundido, se veía al rojo vivo la barra, termina su trabajo, y un ejemplo, termina su trabajo 5 para las 4 y salían a las 4 de trabajar. Entonces, este muchacho, sin cuidar la consecuencia, se quita todo lo de asbesto y sale a la nave que estaba 2 minutos, sale de ahí a la nave y estaba briznando y haciendo un frío impresionante. Entonces imagínense en qué terminó. Desgraciadamente falleció el muchacho porque pues estar trabajando a 1800 grados de calor, hay un periodo de 20 minutos que